La tarifa para solicitar la ciudadanía, así como la inclusión de numerosas preguntas adicionales en el formulario N400, son cambios importantes que podrían afectar a muchos solicitantes. Por eso, es fundamental mantenerse informado y tomar medidas prácticas lo antes posible. Si aún estás esperando para iniciar tu proceso de naturalización, este debería ser el año para comenzar. En este vídeo hablaremos de 3 aspectos clave. Asegúrate de verlo hasta el final para obtener información completa y precisa. Comencemos. Uno de los temas más importantes es el posible aumento en la tarifa para solicitar la naturalización. Por ejemplo, en 2020, durante la primera administración de Donald Trump, se intentó aumentar el costo de casi todas las solicitudes de inmigración. En ese entonces, la tarifa para solicitar la ciudadanía era de $725, pero se propuso incrementarla a casi $1,200, lo que representaba un aumento del 65%, considerado excesivo. Afortunadamente, este aumento fue bloqueado por un juez de inmigración. Actualmente, la tarifa para solicitar la ciudadanía estadounidense es de $640, más un cargo adicional de $85 por servicios biométricos, lo que suma un total de $725. Sin embargo, si presentas la solicitud en línea, podrías pagar una cantidad ligeramente menor en ciertos casos. Es importante saber que USCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, se financia principalmente con el dinero que recauda a través de las tarifas de sus servicios. Sin embargo, esos ingresos no siempre son suficientes para cubrir el salario de sus empleados ni los costos operativos de la agencia. Por esta razón, en varias ocasiones el Congreso ha autorizado fondos adicionales para apoyar a USCIS. En aquel entonces, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se quejaron tanto de la extensión como del contenido del nuevo examen. Esta versión incluía 128 preguntas, muchas de ellas con respuestas extensas y complejas, lo que dificultaba su memorización para muchos solicitantes. Durante el examen, el oficial de USCIS realizaba 20 preguntas seleccionadas al azar de la lista de 128. Para aprobar, el solicitante debía responder correctamente al menos 12 de ellas. Es fácil entender por qué muchos consideraban este formato poco accesible. En contraste, el examen de civismo actual es más manejable. Contiene 100 preguntas, y la mayoría de las respuestas son breves y directas, lo que facilita mucho el proceso de estudio y memorización. Durante esta versión del examen, se hacen 10 preguntas, y se debe responder correctamente al menos 6 para aprobar. Estos cambios han sido bien recibidos, ya que permiten a los solicitantes prepararse con mayor confianza y claridad. En el examen de civismo actual, el oficial de USCIS realiza un máximo de 10 preguntas seleccionadas al azar de una lista oficial de 100 preguntas. Para aprobar, el solicitante debe responder. Para quienes no están al tanto, USCIS anunció en diciembre de 2025 que estaba considerando realizar cambios tanto en el examen de cívica como en el examen de expresión oral. La propuesta consistía en transformar el examen de cívica en un formato de opción múltiple. Es decir, por cada pregunta, el solicitante vería 4 posibles respuestas, pero solo una de ellas sería la correcta. El solicitante tendría que seleccionar la opción adecuada entre esas alternativas. Además, USCIS también propuso modificar el examen de expresión oral. Para quienes no lo saben, todo solicitante que realiza su entrevista de ciudadanía en inglés debe pasar por una evaluación de expresión oral, en la cual el oficial de inmigración evalúa si la persona puede entender y comunicarse en inglés básico. Los cambios propuestos buscaban hacer que el examen fuera más estandarizado, pero también generaron preocupación entre defensores de inmigrantes, quienes temen que el nuevo formato pueda dificultar el proceso para algunos solicitantes, especialmente aquellos con niveles bajos de educación formal o dominio limitado del inglés. Durante el año 2023, USCIS llevó a cabo diversas reuniones para explicar al público los detalles del nuevo examen de ciudadanía. En esas reuniones, se anticipó que el nuevo examen sería publicado después de julio de 2024. Sin embargo, en diciembre de 2024, USCIS decidió cancelar definitivamente esos cambios. Es importante entender que el director de USCIS es designado por el presidente de turno. Por ejemplo, cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017,
nombró a un republicano como director de la agencia. De manera similar, cuando Joe Biden asumió en 2021, eligió a un demócrata para ese puesto. Ahora que Trump ha vuelto a la presidencia, se espera que el nuevo director de USCIS sea republicano. Esto significa que los cambios propuestos por la administración de Biden, que incluían la transformación del examen de cívica en un formato de opción múltiple, ya no serán considerados. En resumen, el examen de cívica no se convertirá en opción múltiple, y los cambios que la administración de Biden había planeado para el examen de ciudadanía han sido cancelados. ¿Cambiará la solicitud N-400 bajo la nueva administración del presidente Trump? Definitivamente, la administración del presidente Trump cambiará aspectos clave del proceso de ciudadanía, incluida la solicitud N-400. Como mencioné anteriormente, cada cambio que realiza USCIS debe alinearse con las políticas migratorias de la administración en el poder. Y todos tenemos una idea clara de cuál es el enfoque migratorio de la nueva administración. Por esa razón, es muy probable que la solicitud N-400 también sea modificada para reflejar estas nuevas políticas. Es casi seguro que la nueva versión incluirá más preguntas que la actual, lo cual representará una desventaja para muchos solicitantes, ya que tendrán que estudiar y prepararse más para la entrevista de naturalización. La tercera categoría incluye a los solicitantes que tienen 65 años o más y que han sido residentes permanentes en Estados Unidos durante al menos 20 años. La gran diferencia con respecto a las otras categorías es que este grupo solo necesita estudiar 20 preguntas para el examen de cívica, mientras que los demás deben estudiar las 100 preguntas completas. Lo importante aquí es que estas condiciones para realizar la entrevista de ciudadanía en español no son simples reglas, sino que fueron escritas y aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Eso significa que forman parte de la ley. Y si una nueva administración quisiera cambiarlas, tendría que pasar por el Congreso, algo que no es fácil de lograr debido a la composición actual. En pocas palabras, lo más probable es que las condiciones para hacer la entrevista de ciudadanía en español se mantengan iguales. Ahora bien, si estás pensando en solicitar la ciudadanía pero sientes que tu inglés no es lo suficientemente bueno, quiero decirte algo, no te preocupes. Muchos residentes permanentes han estado en la misma situación, y con preparación y constancia lograron aprobar. Si elaboras un plan de estudio y te preparas con tiempo, también puedes conseguirlo. Y este año puede ser un gran momento para dar ese paso y convertirte en ciudadano estadounidense. Si la nueva administración cambia el examen de ciudadanía, probablemente será más difícil y exigirá mucho más tiempo de estudio. Por eso, esperar a que tu inglés sea perfecto antes de presentar la solicitud no es una buena idea, porque ese momento puede que nunca llegue. Recuerda que en la entrevista el oficial no espera que hables un inglés perfecto. De hecho, la mayoría de las preguntas que te hará son las mismas que ya están escritas en tu solicitud de naturalización, la N-400. Esto significa que, si practicas cómo responder a esas preguntas, tendrás muchas más posibilidades de tener una entrevista exitosa. Con constancia, un buen plan de estudio y utilizando los recursos adecuados, podrás prepararte y lograrlo. Si es posible que este mismo año te conviertas en ciudadano estadounidense. Definitivamente, con la administración del presidente Trump es probable que la solicitud N-400 cambie. Como sabemos, cada ajuste que realiza USCIS debe alinearse con las políticas migratorias vigentes, y ya tenemos una idea clara de lo que esta administración busca implementar en el sistema de inmigración. Por esa razón, se espera que la nueva solicitud N-400 incluya más preguntas que la versión actual, lo cual podría representar una desventaja para muchos solicitantes, ya que deberán prepararse con mayor esfuerzo para la entrevista de ciudadanía. En cuanto a la posibilidad de realizar la entrevista de ciudadanía en español, es importante recordar que USCIS lo permite solo en ciertos casos, dependiendo de la edad del solicitante y los años que haya sido residente permanente. Por ejemplo, si tiene más de 50 años y ha sido residente por al menos 20 años, puede hacer su entrevista en español. También, si tiene más de 55 años y ha sido residente por más de 15 años. Y existe una tercera categoría que incluye a quienes tienen 65 años o más y han vivido como residentes permanentes en Estados Unidos durante 20 años o más.
La diferencia principal de este último grupo es que solo deben estudiar 20 preguntas para el examen de cívica, mientras que los demás deben prepararse con las 100 preguntas completas. Lo importante aquí es que estas condiciones no son simples reglas, sino que fueron escritas y aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Eso significa que forman parte de la ley, y aunque una nueva administración quisiera cambiarlas, necesitaría aprobación del Congreso, algo que no es sencillo de lograr. Por lo tanto, lo más probable es que las condiciones para hacer la entrevista de ciudadanía en español se mantengan iguales. Ahora bien, si estás pensando en solicitar la ciudadanía pero sientes que tu inglés no es lo suficientemente bueno, quiero decirte algo, no te preocupes. Muchos residentes permanentes han estado en la misma situación, y con preparación y constancia lograron aprobar. Si elaboras un plan de estudio y practicas con tiempo, tú también puedes conseguirlo. Recuerda que en la entrevista el oficial no espera que hables un inglés perfecto. Las preguntas que te hará son las mismas que ya aparecen en tu solicitud de naturalización, la N400. Así que, si practicas cómo responderlas, tendrás muchas más posibilidades de tener una entrevista exitosa. Con un plan claro y constancia, sí es posible que este mismo año te conviertas en ciudadano estadounidense. Ahora, surge otra pregunta importante. ¿Cuándo cambiará la administración del presidente Trump el examen de ciudadanía? En este caso, hay dos escenarios. Si deciden reintroducir el examen de 2020, podrían hacerlo muy pronto. Pero si buscan modificarlo o crear uno nuevo, el proceso tomaría más tiempo. Lo cierto es que todo apunta a que habrá un nuevo examen de ciudadanía a más tardar en 2026. Para entender mejor, recordemos que el examen de cívica del 2020 tenía 128 preguntas. Durante la entrevista, el oficial hacía 20 preguntas al azar, y el solicitante debía responder correctamente al menos 12 para aprobar. Un ejemplo de esas preguntas es: ¿qué es el Día de los Veteranos? La respuesta correcta es: un día festivo para honrar a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por eso, mi consejo es claro, no esperes más. Prepara un plan, estudia con disciplina y aprovecha este momento para solicitar la ciudadanía. Con esfuerzo y constancia, puedes lograrlo. Ahora vamos a practicar con 20 preguntas que aparecieron en el examen de cívica del 2025. Intenta responder antes de que dé la respuesta correcta. Prepárate y veamos cuántas aciertas. Pregunta 1. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Respuesta: es un día festivo para honrar a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pregunta 2. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Respuesta: porque representa un compromiso entre la elección popular del presidente y la selección por parte del Congreso. Pregunta 3. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Respuesta: para que se mantengan independientes de la política. Pregunta 4. ¿Qué es el Día de la Independencia? Respuesta: es un día festivo para celebrar la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña. Pregunta 5. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos solo puede servir 2 mandatos? Respuesta: para evitar que concentre demasiado poder. Pregunta 6. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Respuesta: porque declara que todas las personas son creadas iguales. Pregunta 7. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Respuesta: para asegurar una representación igualitaria para todos los estados. Pregunta 8. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Respuesta: 9 jueces. Pregunta 9. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Respuesta: el presidente de los Estados Unidos. Pregunta 10. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Respuesta: Thomas Jefferson. Pregunta 11. ¿Cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? Respuesta: la Constitución. Pregunta 12. ¿Cuántos años dura el mandato de un senador? Respuesta: 6 años. Pregunta 13. ¿Cuántos años dura el mandato de un representante de la Cámara? Respuesta: 2 años. Pregunta 14. ¿Cuántos años dura el mandato de un presidente? Respuesta: 4 años.
Pregunta 15. ¿En qué mes votamos por el presidente? Respuesta: en noviembre. Pregunta 16. ¿Cuál fue la primera capital de los Estados Unidos? Respuesta: Nueva York. Pregunta 17. ¿Cuál es la capital actual de los Estados Unidos? Respuesta: Washington, D.C. Pregunta 18. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos? Respuesta: 27 enmiendas. Pregunta 19. ¿Cuál es la edad mínima para votar en elecciones federales? Respuesta: 18 años. Pregunta 20. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Respuesta: George Washington. Recuerda que en el examen de 2025 necesitabas responder correctamente al menos 12 de 20 preguntas para aprobar. Sigue practicando y verás que con constancia lograrás tu ciudadanía.